Impacto del acuerdo de paz en Gaza sobre el mercado de petróleo y gas. Hoy, 9 de octubre de 2025, Israel y Hamas firmaron un histórico acuerdo de paz que marca el inicio de un cese al fuego en Gaza y la liberación de rehenes. Más allá del significado político y humanitario, este acuerdo tuvo un impacto inmediato en los mercados de energía. ¿Por qué? Porque el precio del petróleo siempre refleja lo que llamamos la prima de riesgo geopolítico. Ese componente extra que sube los precios cuando hay conflicto en zonas claves para la producción o transporte de crudo. Con el anuncio del acuerdo, el Brent cayó alrededor del 0.5% y el WTI un 0.6%. Los traders interpretaron la noticia como una señal de menor tensión en el Medio Oriente, lo que reduce esa prima de riesgo. En otras palabras, el mercado respiró. Pero ojo, este efecto es principalmente psicológico y de corto plazo. La producción real en la región no cambió de la noche a la mañana, y las decisiones política energética o de exportación siguen dependiendo de factores mucho más complejos. Aún así, el acuerdo abre una ventana interesante. Menos riesgo de escalación regional significa menos probabilidades de interrupciones en las rutas críticas, como Suez o el Golfo Pérsico. También reduce los costos de seguros marítimos y mejora la confianza de los inversores en proyectos energéticos de la zona. Si la paz se mantiene, podríamos ver un escenario de mayor estabilidad en los próximos meses y quizás una normalización de precios más acorde al equilibrio real entre oferta y demanda. Pero si el acuerdo se debilita o en algunas partes se incumple, esa prima de riesgo puede volver en cuestión de horas. En definitiva, este pacto de paz no solo busca poner fin a un conflicto, sino que también nos recuerda algo fundamental en el mundo del petróleo y el gas. Cada decisión política puede mover millones en los mercados globales. Soy Luis Olivero y esto es Trendle Vision. Entender el petróleo como un profesional. Suscríbete y dale like a estos videos. Gracias.